Bueno, Tecune es una editorial de juegos educativos, exactamente. ¿Y por qué? Porque quienes comenzamos con esta iniciativa, con este proyecto, somos principalmente docentes y nos interesa la educación y además nos gustan mucho los juegos de mesa. Y nos dimos cuenta en un momento que a través de los juegos de mesa se podía, que era una herramienta educativa muy poderosa. Se podía llegar a enseñar un montón de cuestiones que de otra manera era mucho más difícil y mucho menos efectivo. Bueno, los comienzos tuvieron que ver con, como te decía, un grupo de 4 amigos y que empezamos a trabajar sobre concretamente un juego que luego se llamó Bienaventurados, que era un juego para trabajar los temas de la religión católica. Y bueno, empezamos a hacer ensayos, prototipos, a ver cómo podía salir y bueno, nos gustó mucho, anduvo muy bien y bueno, decidimos publicar ese primer juego y ver qué salía, digamos, fue como una aventura. No hubo una planificación previa muy desarrollada, fue más hacer lo que nos gustaba y lo que veíamos que podía funcionar, digamos. Un poco la motivación, como te decía, del grupo éramos docentes y la motivación era poder utilizarlo en el aula y poder enseñar de una manera más divertida, más amigable. Y vino un poquito por ahí porque nos gustaba hacer juegos y nos gustaban los juegos y fue un poco largarse a hacer lo que nos gustaba y en un momento dado dijimos, bueno, vamos a dar un paso y lo vamos a publicar, digamos, y hacer la prueba. Y bueno, ahí hicimos hacer las ilustraciones, el diseño gráfico y nos lanzamos a la imprenta medio así arriesgado a publicarlo. Bien, por eso esos primeros años fue un poco como un hobby, un pasatiempo. Y bueno, después empezamos a desarrollar un juego sobre la flora y fauna de los humedales. También es algo que nos interesa mucho, el tema ambiental. Y ahí se sumaron un par de amigos más que tenían mucha experiencia en la parte comercial, en la parte de comunicación, Nacho y Guille. Y bueno, ahí le dimos una vuelta de rosca. O sea, hasta ese momento ni siquiera decíamos que era una editorial, era un estudio de diseño o un grupo de amigos que diseñábamos juegos. Y bueno, ahí publicamos Expedición Humedales, que es un juego de cartas sobre la flora y fauna de los humedales del litoral y que tuvo un éxito muy grande. Bueno, es un juego muy simple y que se aprende mucho sobre la flora y la fauna, casi sin darse cuenta, y es muy divertido también y para todo público. Y eso tuvo un recibimiento muy bueno, digamos, realmente tanto a nivel de escuelas, de familias, incluso luego instituciones, gobiernos, lo recibieron muy bien. Y bueno, ahí fue creciendo, digamos, ¿no? Ahí como que empezamos a tomárnoslo un poquito más en serio. Seguimos divirtiéndonos, pero bueno, con otro compromiso. Claro, bueno, porque a partir del éxito de Expedición Humedales, que también tuvo muchos reconocimientos a nivel legislativo, bueno, y ahí dijimos, bueno, vamos a continuar con esto en otras ecorregiones, digamos. Y ahí fue que pensamos en otra ecorregión que también sufría mucho este tema de los incendios, que era la Sierra de Córdoba, Córdoba y San Luis, las sierras centrales. Y bueno, ahí desarrollamos Expedición Serrana, que también tiene la flora y fauna de las sierras centrales y incorpora como novedad en el juego la acción del ser humano. Hay cartas que tienen que ver con acciones positivas del ser humano que te benefician cuando vos las vas jugando y otras que son negativas que te perjudican en el juego. Entonces la idea era ahí ampliar un poco, no solo aprender sobre la flora y fauna y conocerla para valorarla y cuidarla, sino también decir, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? O sea, podemos hacer cosas buenas o podemos hacer cosas malas y poner en tema esa cuestión. Y a partir de ahí también avanzamos al año siguiente sobre un tercer juego de la colección que es Expedición Marítima, porque bueno, empezamos a recibir también como un interés grande en la cuestión del mar, ¿no? De la soberanía, del ejercicio sobre la soberanía y el cuidado del mar argentino, el mapa bicontinental y bueno, avanzamos sobre ese tema. Entonces Expedición Marítima tiene, digamos, sigue la línea de la colección, pero tiene un tablerito que es el mapa bicontinental argentino, en el que los jugadores van viajando, digamos, navegando con unos barquitos que son las fichas y avistando las distintas especies de la fauna marina, aves, mamíferos, peces, invertebrados.
Y también ahí incorpora un poquito de historia porque hay alguna serie de personajes relacionados con la Patagonia y bueno, también de geografía porque vas visitando distintos lugares, las Islas Malvinas, el sitio del hundimiento del Ar San Juan, las distintas reservas naturales marinas que se conocen muy poco, son bastante nuevas. Hay como una cosa que cuando hablamos de territorio uno piensa en la tierra, ¿no? Y cuidarla, y por ahí se olvida que el mar es también un territorio y que también tiene recursos y que también hay que cuidarlo y bueno, un poco la idea era trabajar sobre esa cuestión con Expedición Marítima. Sí, sin duda. Al principio creo que ni siquiera teníamos muy claro cuál era. Te diría más el público objetivo era nosotros mismos, era algo que hacíamos para nosotros. Con el tiempo nos dimos cuenta que hay mucha necesidad en la educación formal, pero también en la educación que se da en el seno de la familia o en instituciones o organizaciones, mucha necesidad de llegar a la juventud con algo que le llame la atención y que realmente sea eficaz, o sea, que logre los objetivos educativos. Hoy cuesta mucho a los chicos, a las chicas sacarlas del celular, de la pantalla. Entonces nos dimos cuenta que el juego era una herramienta poderosa en ese sentido y hoy por hoy ampliamos nuestra visión y más allá del diseño concreto de los juegos, como que queremos desarrollar más una estrategia que es el aprendizaje basado en juego. Entonces ahí estamos avanzando sobre en comunicación con otras personas y otras organizaciones para decir, bueno, no es solamente diseñar un juego, que es lo que más nos gusta y lo que vamos a seguir haciendo, sino ver cómo darle un horizonte más amplio. Hoy, por ejemplo, conversábamos con unas personas que se acercaron de la UNR que están haciendo investigación sobre el impacto de los videojuegos en la subjetividad de las juventudes. Y decía, bueno, queremos hablar con ustedes, queremos intercambiar información. O sea, hay como una preocupación ahora con todo este tema de actualidad de las apuestas online. Hay como una preocupación sobre qué pasa en la juventud, con las pantallas, con las adicciones, y el juego de mesa es una alternativa muy buena, digamos, pero hay que reivindicarlo. Bueno, eso fue re sorpresivo eso. Nos anotamos en un concurso que armaba esta empresa de correo Andriani y que consistía en que todos los distintos emprendimientos, microemprendimientos que se anotaban, competían para ver cuál votaba más la gente. Bueno, entonces pasamos por un proceso previo de selección en el que quedamos entre muchos proyectos, después hubo una votación en Instagram que elegían de a 4 el que más le gustaba a la gente votando ahí en la red social. Y los ganadores de esa instancia fuimos al programa de streaming de Olga, de Miguel Granados, a exponer los proyectos, mostrarlos, que eso fue realmente muy, muy positivo porque nos dio mucha difusión a nivel nacional. Y se elegía ahí mismo, en una votación en 2 minutos en vivo, se elegía de los 4 que había, cuál era el que más le había gustado a la gente. Votaba la gente. Y bueno, ganamos, nos votaron mayoritariamente y casi la mitad de los que votaron nos votaron a nosotros y bueno, fue una locura, estuvo buenísimo. Concretamente el premio era un dinero para hacer envíos gratis, o sea, para envíos pagos por Andriani, que eso nos viene muy bien porque por ahí desde Rosario es más difícil llegar a todo el país que desde Buenos Aires, ya lo sabemos, y esto nos ayuda mucho a llegar a otros lugares. Nuestros juegos abordan cuestiones de distintas regiones del país, así que concretamente nuestro sueño en este caso era llegar con Expedición Marítima a la Antártida, porque hay una escuelita con la que ya teníamos contacto previamente cuando estuvimos en Tierra del Fuego, que les interesaba tener nuestro juego. Pero bueno, ¿cómo llegamos a la Antártida? Bueno, así que a partir de eso logramos llegar allá. Y bueno, mucha visibilidad también, ¿no? Es un proyecto pequeño, somos 5 personas y bueno, hacemos todo, digamos, tiramos el centro y cabeceamos. Entonces, este programa que es muy visto a nivel nacional, yo la verdad no lo sabía, lo conocía nomás de oído, lo sigue mucho la juventud y bueno, gente más grande también. Y bueno, por darte un dato, pasamos de 6.000 a 9.000 seguidores en Instagram en 2 días, digamos, que no teníamos nada. Así que eso estuvo muy bueno. Qué sé yo, la verdad es que disfrutamos mucho crear y que lo que hacemos se aproveche, guste y tengamos buenas devoluciones. Personalmente yo ambiciono seguir haciendo eso mucho tiempo, digamos, y que lo que hacemos sirva y mejore la educación y llegue a la juventud para también mejorar
mejorarla, digamos, ese en general. Después proyectos concretos tenemos un montón. Ahora puntualmente estamos desarrollando un juego sobre gestión de residuos, digamos, el tema de reciclado, reutilización, reparación, economía circular, que es un tema también que nos han pedido mucho, que es un tema incómodo también, así que bueno, le estamos buscando ahí la vuelta a un proyecto en ese sentido. Pero la realidad es que disfrutamos haciendo lo que hacemos. Entonces vos me decís, bueno, ¿qué te gustaría? Me gustaría a lo mejor, no sé, llegar a otro país con otro juego. Sí, me encantaría. Uno siempre quiere más. Pero en realidad lo que más nos gusta es hacer lo que hacemos, digamos, que es diseñar juegos.